Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la memoria histórica. Fíjense que viene hablando el presidente Nicolás Maduro, en este año viene hablando de lo importante que es rescatar y fortalecer nuestra memoria histórica como elemento fundamental para fortalecer la conciencia colectiva. Decía pues un gran historiador, como fue Marc Bloch, fundador de la Escuela de los Anales, decía que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y una de las cosas que busca las redes sociales es meternos precisamente en el tiempo de los acontecimientos, de la inmediatez, y que nosotros no tengamos la capacidad de análisis del mediano y largo tiempo, ¿verdad? Que es el que explica los acontecimientos que ocurren. Si nosotros solamente analizamos los acontecimientos del día a día del periodismo, bueno, seguramente no vamos a entender la realidad del presente. Por eso es que este científico, historiador, Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales, francés, él hablaba de la teoría, hay muchas teorías de los tiempos históricos, pero él hablaba de una teoría de los tiempos múltiples sociales y hablaba de tres tiempos fundamentales. Un tiempo de larga duración, que él llamó tiempo estructural, que son tiempos seculares, es decir, tiempos que duran 100 años o más de 100 años, en el cual se fortalece y se crean las estructuras sociales, políticas, económicas, incluso las estructuras mentales, es decir, las estructuras de cómo piensan algunos sectores de la sociedad. Un tiempo muy largo, donde se crean costumbres muy difíciles de romper, ¿verdad? Y bueno, pero entonces hay otro tiempo, el tiempo histórico, que él habla de mediana duración como tiempo coyuntural. ¿Cuál es ese tiempo coyuntural? Es ese tiempo en el cual las sociedades ponen en entredicho, ¿verdad? O se crea un antagonismo entre esas estructuras del tiempo de larga duración. Y bueno, empieza el camino hacia un nuevo tiempo estructural. Bueno, nosotros, que es otro tema fundamental, fíjate cómo todo esto se conecta. Nosotros vamos a hablar también de lo que fue el 4 de febrero de 1992, ya han pasado 32 años, todo esto está conectado, 32 años, entonces estamos dentro de la categoría de Fernand Braudel, de los tiempos coyunturales o de mediana duración, que son aquellos tiempos que buscan romper con una estructura, ¿verdad?, creada, que en el caso de esto es una estructura marcada, la estructura que se creó durante todo el siglo XX, ¿verdad? Es decir, desde que los grandes centros capitalistas decidieron cambiar como primera fuente de energía, pasar del carbón al petróleo, bueno, entró Venezuela al escenario geopolítico al tener la primera reserva de petróleo del planeta, bueno, y toda la política, toda nuestra historia, de alguna manera ha girado en torno a ese recurso vital de los grandes centros capitalistas, que es el petróleo. Y se conforma en Venezuela, ¿verdad?, en tiempos de Gómez, y que después se perfecciona todo ese sistema en tiempos de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que es un sistema político de conciliación de élites tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Y en 1958, ¿verdad?, con la traición, porque hacía alusión en programa pasado, que en 1908, ¿verdad?, se da el primer golpe de Estado petrolero en Venezuela. Gómez pacta con los Estados Unidos, le dan un golpe de Estado a Cipriano Castro y pacta con los Estados Unidos mantenerse en el poder a cambio de entregarle nuestra soberanía de la administración de nuestro primer recurso, que es el petróleo. Eso sucedió ahí. Luego, porque todo esto tiene conexión, luego hubo una generación, ¿verdad?, que es conocida en la historia, algunos historiadores hablan como la generación del 28, estamos hablando de 1928, a donde destacan dos personajes de nuestra historia.
importante porque uno fue el primer presidente del Pacto de Punto Fijo y el otro fue el segundo presidente del Pacto de Punto Fijo. Me estoy refiriendo a Rómulo Betancourt y a Raúl Leoni. Rómulo Betancourt nació en el año de la traición, en 1908. Nació. Es decir, que para el 1928 era un joven de 20 años. Y Raúl Leoni nació en 1905, es decir, que para 1928 era un joven de 23 años. Entonces, ellos en el carnaval, muy pronto estamos a la fecha del carnaval, ellos en el carnaval de 1928 protestan contra la política entreguista de Gómez, ¿no? Y bueno, tienen que salir, empezaron a ser perseguidos y salieron de Venezuela y se fueron a Colombia. Y en Colombia, ¿verdad? 3 años después, en 1931, escriben lo que es el Plan Barranquilla, lo escriben desde Barranquilla. Un plan en el cual se declaran antiimperialistas, a donde se declaran contra el latifundio y atacan fuertemente el sistema capitalista. Y está firmado por Rómulo Betancourt y está firmado por Raúl Leoni, ¿verdad? Y día después crean lo que ya se conoce como el ARDI. ¿Qué es el ARDI? Bueno, es la semilla, la cédula de lo que fue Acción Democrática. Pero en ese momento se llamaba la ARDI, Agrupación Revolucionaria de Izquierda. Ahí, o sea, que nace con un pensamiento de izquierda, ¿no? Acción Democrática y sobre todo estos jóvenes líderes, ¿verdad? Uno con 20 años y otro con 23 años. Este es un programa también dedicado a nuestra juventud, especialmente a nuestra juventud. Porque bueno, ahí tienen el primer ejemplo de la traición de ideales, porque entonces se montan en un proyecto de izquierda antiimperialista, eso lo venden, se venden así ante la población. Pero ¿qué pasó 30 años después? Cuando ese joven, Rómulo Betancourt, tenía 50 años y el otro joven de 23 años, que era Raúl Leoni, tenía 53 años, reeditaron el pacto de Gómez con el imperio. O sea, primero traicionaron sus ideales y lo que le ofrecían o le prometieron al pueblo, ¿verdad? Una democracia del pueblo y para el pueblo. Y lo que hicieron fue un pacto de élites tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Eso es lo que fue, lo que nosotros llamamos el pacto de Punto Fijo. Creo que hay que explicarlo mejor, y queda mejor explicado como el pacto de Punto Fijo, ¿no? Y hay y no solamente lo digo yo, que un sistema de conciliación, o sea, esa es una teoría de Juan Carlos Rey. Juan Carlos Rey es fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, junto con nada más y nada menos que Manuel García Pelayo. Era como el discípulo de Manuel García Pelayo. Y en un libro, ¿verdad?, que se llama El Sistema de Partidos en Venezuela, 1830-1999, que es editado en Caracas, mire, por la Fundación Centro Gumilla, en conjunto, en asociación con la Universidad Católica Andrés Bello, que chavistas no son, dice lo siguiente, para que ustedes expliquen qué dice sobre el sistema político de conciliación de élite. Él no pone tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos, eso se lo agrego yo, le faltó ahí. Dice lo siguiente, y sí, lo cito: a partir de 1958 se estableció la costumbre no sancionada en ninguna norma, ley ni acuerdo escrito de que las decisiones políticas más importantes del gobierno, además de contar con la aprobación de los 3 partidos, debían contar con el visto bueno de las 4 grandes corporaciones que encarnaban las principales fuerzas sociales. La máxima jerarquía de la Iglesia, escuchen bien, el alto mando militar, la CTV y Fede Cámaras, era la que tomaban las decisiones. Allí estaban las élites, pactaban las élites. Y sigue diciendo el maestro Juan Carlos Rey, ¿verdad? Sigue diciendo lo siguiente, y cito: en aquellos casos en que los sectores minoritarios, pero poderosos,
temen que sus intereses pueden verse gravemente perjudicados por la adopción de la regla de la mayoría, se adopta la regla de la unanimidad a favor de esos sectores minoritarios, reconociendo a esto un derecho a veto sobre aquellas decisiones que afectan sus intereses vitales. Pero el prestigio adquirido por la palabra democracia hace que se trate de ocultar que en tales casos la nueva realidad política que resulta ya no es una democracia. Fin de la cita. Juan Carlos Rey, que chavista no es, no era, falleció, pero era un gran académico. Fue un gran académico, fundador, como ya dije, de uno de los fundadores, junto a Manuel García Pelayo, de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, esta introducción la quise hacer antes de oír la primera reflexión del presidente Nicolás Maduro, que la hizo este año desde el Panteón Nacional, el día 9 de enero, sobre la importancia de conservar, de fortalecer nuestra memoria histórica. Y sin duda alguna, ¿verdad?, el 4 de febrero es un evento para que parte de la historia, pues entramos, desde mi punto de vista, indudablemente, vamos a llamarlo así, el 4 de febrero es una respuesta a la masacre del 27 y el 28 de febrero de 1989. Indudablemente no surge ahí, porque ya la juventud, es otra cosa, es un movimiento de la juventud militar, la juventud militar que analiza todo lo que pasó en el siglo XX mediante círculos de estudio dentro de la Academia Militar de Venezuela y las otras escuelas militares, empieza a analizar precisamente todo esto, qué pasó en Venezuela después que las grandes potencias deciden cambiar de fuente de energía del carbón al petróleo y Venezuela ser el gran país ya con las reservas más grandes de petróleo del planeta. Bueno, empieza a girar toda una política entreguista, ¿verdad?, y de dominación de allá para acá a través de la transculturización que empieza a surgir y a irradiar desde los campos petroleros, de explotación petrolera, a lo que Rodolfo Quintero, en un ensayo muy importante que escribe sobre la cultura del petróleo, la define de esta manera, para que entendamos lo que estamos viviendo y lo que rompió esa fecha del 4 de febrero. Y cito a Rodolfo Quintero. ¿Qué es la cultura del petróleo? Así la define Rodolfo Quintero. Cito: un estilo de vida definido por rasgos particulares, nacido en un contexto bien definido, la explotación de las riquezas petrolíferas nacionales por empresas monopolistas extranjeras. Los más transculturados llegan a sentirse extranjeros en su país, tienden a imitar lo extraño y subestimar lo nacional. La cultura del petróleo es una cultura de conquista para adecuar una sociedad a la necesidad de mantenerla en las condiciones de fuentes productoras de materias primas. Forma hombres creoles y hombres shell, hombres de las compañías y para las compañías, personas antinacionales. Fin de la cita. La cultura del petróleo. Todo ese sistema que se forma en todo el siglo pasado, ¿verdad?, empezando desde la traición a Cipriano Castro, y mucho antes, pero vamos a tomar como un punto de análisis, porque tenemos que limitar el problema. Vamos a limitar el problema a la temporalidad de 1908. Fíjense, cifras que terminan en 8. 1908, 1928, 1958, 1998. Ahí está el 8. Cuando llega Chávez, pues surge de la mano del pueblo por toda una estrategia, ¿verdad?, para romper con ese tiempo estructural con el cual no hemos roto, porque estamos en lo que Gramsci decía, la crisis orgánica, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, precisamente porque viene de un tiempo estructural muy difícil de romper. Pero bueno, estamos avanzando cada día más y el presidente Nicolás Maduro para eso presenta, ¿verdad?, en la estrategia al 2030 las transformaciones, las 7 transformaciones. Pero vamos a escuchar la primera reflexión del presidente Nicolás Maduro sobre la importancia, fíjese,
hay mucha gente a lo mejor con lo poco que yo dije aquí, a lo mejor agarró algunas explicaciones de cosas que suceden, que están sucediendo en la actualidad. Para eso es el análisis de la historia y es la memoria histórica, si no, no tuviese sentido. O sea, la historia no tiene sentido si es para estudiar una cantidad de fechas. Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783, a eso que le enseñaban a uno, pura fecha. No, uno busca, uno se hace preguntas del presente. ¿Por qué está pasando en esto el presente? Indudablemente, usted va a conseguir la respuesta en tiempos, ¿verdad? En el tiempo histórico de mediana duración y de larga duración. Mientras que usted amplíe más, que es un concepto de la hermenéutica, ¿verdad? De Gadamer, ampliar los horizontes para el análisis, mientras que usted vaya y amplíe sus horizontes, busque en ese tiempo estructural más allá, bueno, su conocimiento se acercará, se aproximará con mayor certeza a la realidad, sin ser el dueño de la verdad absoluta, porque bueno, la verdad tiene, o el conocimiento, siempre mejor dicho, no la verdad, el conocimiento va evolucionando, es cambiante, ¿verdad? Surgen nuevas tecnologías, nuevos hallazgos, o sea, el conocimiento no es absoluto, va evolucionando. Pero escuchemos entonces la primera reflexión del presidente Nicolás Maduro sobre la memoria histórica. El neoliberalismo pretendió borrar nuestra memoria y decir no hay memoria, no hay pasado. Le temen a la memoria colectiva. Y uno de los actos más revolucionarios que nosotros podemos hacer en cada escuela, ministra de Educación, en cada liceo, en cada universidad, en cada consejo comunal, ministro de Comuna, en cada territorio donde esté nuestro pueblo, en cada academia militar. Uno de los actos más revolucionarios que podemos hacer es reivindicar la memoria colectiva para que nuestra juventud y nuestro pueblo sienta cada vez más orgullo de ser venezolano, de ser venezolana, sentir orgullo de pertenecer a una tierra llena de luces, de brillo, de patriotismo, que ha hecho tanto por la humanidad. Venezuela, nuestra Venezuela. En ese camino tenemos nosotros que perseverar, en el camino de construir una espiritualidad colectiva, construir la base de una identidad poderosa, la nueva venezolanidad del siglo XXI. No permitir que nos destruyan los valores, no permitir que nos destruyan la memoria colectiva, nuestra historia, no permitir que más nunca se claven los puñales de la traición frente a nuestros héroes en la espalda del cuerpo nacional, no permitirlo más nunca, perseverar en el camino de la reivindicación de los valores históricos. Bueno, ahí tienen, dice uno de los que más atacan, dice el presidente, una reflexión, una de los que a los imperios, en este caso el imperio estadounidense, le tiene más temor es a una conciencia colectiva. Ahora, ¿de dónde viene la conciencia colectiva? Bueno, de que tengamos una memoria colectiva, porque de ahí viene el análisis para traer del subconsciente nacional, ¿verdad? Que tiene su raíz en nuestra historia, y sobre todo una historia llena de actos heroicos y de resistencia efectiva de un pueblo, desde el mismo día que llegaron los invasores españoles a Venezuela, y después encarnada en la figura de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Ahora, ese sistema de conciliación de élite, lo primero que hace es excluir al pueblo de las decisiones políticas. Por eso que nunca más volverán. Yo decía ayer, en un acto bien importante que hubo ayer en el Parlamento, donde estaban más del 90% de las organizaciones políticas del país, ahí analizábamos que de ese sistema de conciliación de élite, que es imposible que vuelva, porque el pueblo, que forma parte del Estado, eso es bien importante repetirlo, porque hay una confusión tremenda, parece mentira, incluso politólogos y personas que dicen de grandes sectores académicos
suelen confundir gobierno con Estado. El Estado es una forma de organización sociopolítica con poder suficiente para gobernar un territorio que tiene una población, en el caso de nosotros, en el cual descansa la soberanía y tiene un poder público. Es decir, que el Estado tiene tres componentes. Tiene su territorio con su riqueza potencial, tiene un pueblo que habita en ese territorio, que forma parte del Estado, y tiene un poder público nacional, como dice la Constitución, con sus diferentes ramas, como dice la Constitución, pero que debe actuar como un solo poder, el poder público nacional. Así lo establece la Constitución. Entonces, usted no puede apartarme cuando habla del Estado al pueblo y al poder popular y la organización popular. Es más, es la razón de ser del Estado. Es precisamente el pueblo que habita en un territorio. Entonces, hablábamos ahí que el Estado no puede permitir que se vaya contra los fines esenciales del Estado que están en la Constitución, el artículo 3. Fíjense, el artículo 3 de nuestra Constitución habla, ¿verdad?, que cuando la Constitución dice el Estado garantizará, no está incluyendo al pueblo, al poder popular. Tú no puedes excluir al pueblo. Que fue el logro más funesto de ese sistema de conciliación de élite tutelado y al servicio de los Estados Unidos, fue la inclusión total del pueblo de las decisiones políticas. Era invisible el pueblo, y entonces chévere, los medios de comunicación, qué bueno, los números macroeconómicos y el pueblo excluido. Fíjense que no lo digo yo, voy a citar, a mí me gusta citar algunos personajes de la oposición que dijeron en algún momento algo, bueno, para que vean. Uno de ellos, que es un académico, hay que decirlo así, pero de oposición, Aníbal Romero. Aníbal Romero me dio clase a mí cuando yo estaba estudiando la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Le dio clase a Chávez también, que estudió también, empezó a estudiar ahí la maestría en Ciencias Políticas. Él escribió un ensayo que se llama Visiones del Fracaso, y lo escribió en el 2012. Fíjense lo que dice ahí Aníbal Romero. Yo creo que esta frase me gusta mucho porque resume lo que fue el puntofijismo. Y lo cito. El puntofijismo, en síntesis, acabó por convertirse en un despotismo generador de una servidumbre dulce y apacible. Las élites sustituyeron al pueblo en primer lugar y en segundo término abdicaron su papel como conductoras para hacerse simplemente beneficiarias de un orden hecho a su medida. Fin de la cita. Nada más y nada menos. Excluyeron al pueblo de toda decisión política, pero además dejaron de hacer su papel como líderes políticos para hacerse un traje a su medida y preservar sus beneficios, sus privilegios. Eso es dicho por ellos mismos. Bueno, y con esta reflexión, en este caso comentando a Aníbal Romero, no se puede quejar, bueno, vamos a identificar la señal de radio. Bueno, nos reportan que están en audiencia las aulas abiertas de la Escuela de Estudio Antiimperialista de la Milicia Bolivariana, que está en audiencia también en todo el Estado Mayor de la Milicia Bolivariana y el famoso grupo de los 70, ¿verdad?, de la Vicepresidencia de Defensa Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y estábamos hablando, antes de ir a identificar la señal, de la importancia que es fortalecer nuestra memoria histórica para poder hacer el análisis y acercarnos más a la realidad de los acontecimientos actuales. Y citábamos a Marv Bloch, que decía, pues su famosa clave, que la citaba mucho el presidente Chávez, por cierto, que dice que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y bueno, tenemos entonces que buscar respuestas, incluso respuestas no solamente para explicarnos acontecimientos del presente, sino para proyectar con certeza el futuro. Entonces, fíjense la importancia. Y la milicia bolivariana, de acuerdo a la misión y a las funciones que le otorga la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, tiene unas misiones importantes que cumplir en el territorio, en las comunidades,
a través de las unidades populares de defensa integral que tiene como núcleo cada comunidad. Ese debe ser nuestra base de organización territorial para la transformación. La transformación, la 7T, es ahí, en la comunidad. Eso yo lo decía Chávez en las 5 líneas de acción política. Lo decía con claridad, que es ahí, en la comunidad, en los consejos comunales, con la organización comunal. Entonces, fíjense la importancia de esto. También les decía que ayer hubo una reunión muy importante, convocada por la Asamblea Nacional, y que se hizo en el Palacio Federal Legislativo, donde se reunieron más del 90% de las organizaciones políticas legalmente registradas en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí una de las reuniones más importantes y de trascendencia política a la cual yo he asistido, porque ahí el ambiente, y así lo manifesté, era de unión nacional. O sea, ahí estaba el pluralismo político representado en las organizaciones políticas, implorando la unidad nacional para la defensa de nuestra soberanía, ¿verdad? Y contra las sanciones. Entonces es muy importante esbozar la unión nacional. Hay que buscar la unión nacional. ¿A través de qué? Bueno, a través del conocimiento de la actualidad y el conocimiento de nuestra historia, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, siempre ha invocado la unidad nacional y siempre ha también, con frecuencia, citado la fórmula vietnamita, la fórmula de Ho Chi Minh, ¿verdad? Y la lucha antiimperialista, cuya fase está, una vez lo dice, parafraseando a Ho Chi Minh, unir todo lo que se pueda unir en contra del enemigo principal, contra el enemigo histórico, que es el imperialismo que nos quiere volver a convertir en su colonia. Entonces hay un grupo de compatriotas que son de la oposición, ¿verdad?, que están organizados en partidos políticos y otros que no, que defienden la soberanía nacional. Fíjense, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es por esencia somos soldados antiimperialistas, pero yo voy más allá. Nosotros somos un pueblo antiimperialista, ¿verdad? Lo que hay es que saber despertar esa chispa y bueno, gracias a Dios, el propio imperialismo y los propios agentes del imperialismo en Venezuela creo que están contribuyendo a despertar nuestra esencia histórica, que es antiimperialista. Entonces, escuchemos al presidente Nicolás Maduro reflexionar sobre la unión nacional. Y para lograr esa gran meta 2030, tenemos que unirnos. Y yo lanzo la consigna de los vietnamitas, hoy 4 de febrero, con el que el Vietnam de Ho Chi Minh triunfó frente al imperialismo norteamericano. Y la consigna de los vietnamitas fue unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. ¿Entendido? Y yo la lanzo hoy, 4 de febrero 2024. Pueblo de Venezuela, vamos a gestar una poderosa unión nacional y unir todo el venezolano que pueda ser unido contra el enemigo de los apellidos, contra la oligarquía y el imperialismo. ¡Unión! 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 ¡Amplia alianza! Unión nacional, amplia alianza, ¿contra quién? Contra las sanciones, contra el bloqueo, ¿verdad?, contra las pretensiones de robarnos nuestros recursos, el recurso que nos pertenecen a todos los venezolanos y las venezolanas, bueno, y unirnos contra aquellos agentes del imperio, ¿verdad?, que promueven esas sanciones internamente, que promueven ese bloqueo, que promueven el saqueo, que nos roben nuestros activos en el exterior. Entonces, ¿cómo una persona que promueve el robo de nuestros activos en el exterior,
el bloqueo y las sanciones para asfixiar y que nuestro pueblo sufra, ¿cómo es que pretende ser candidato o ser candidata a la presidencia de la República? Eso es imposible. Eso es imposible, eso es imposible en cualquier país del mundo. Estarían presos, cadena perpetua, inyección letal en los Estados Unidos si hacen eso. Eso es lo que les sale. Aquí más bien somos demasiado flexibles en busca de la unión, para no decir otra cosa. Ahora, todo esto está conectado con una fecha, fíjense, esa reflexión sobre la unión nacional fue hecha el 4 de febrero de este año. Ahora se cumplen 32 años ya del 4 de febrero. Estamos en ese tiempo estructural, lo dijimos, ¿verdad? Que es muy difícil de cambiar algunas costumbres, ¿verdad? Malas costumbres, por cierto. Y fíjense, dice, yo explicaba ayer en esa reunión que hay estudios a nivel mundial, como por ejemplo el conducido por Manuel Sabucedo y Arce, sobre la participación política, que dice lo siguiente, que cuando un sistema político de conciliación de élite, tutelado y al servicio de una potencia extranjera, es reemplazado por otro sistema político de corte popular que busca el ejercicio pleno de su soberanía, entonces entra en un círculo, ¿verdad?, continuo, donde esas organizaciones de ese sistema político de conciliación élite que es desplazado, bueno, pasa de actividades de participación política convencional, es decir, que están dentro de las leyes y dentro de la Constitución, donde la más habitual es el sufragio, a actividades de participación política no convencionales, que son aquellas que están fuera de la ley y que llegan a acciones violentas. En eso se la ha pasado la oposición venezolana desde el 2001, desde que convocaron aquel paro ilegal y que después llegó al golpe de Estado del 2002 y que después llegó al sabotaje petrolero del 2002, finales de 2002-2003. Entonces, cuando eso sucede, el Estado, y cuando hablo del Estado, les recuerdo que estoy hablando del pueblo y las instituciones, ¿verdad? El mayor poder del Estado es el poder popular, así está concebido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y después vienen sus instituciones, ¿verdad? Y después vienen su riqueza en su territorio. Entonces, el Estado debe actuar como está actuando convocando a la unidad nacional y las instituciones actuando. Entonces, es muy importante que analicemos, sobre todo la juventud, todo un programa dedicado a la juventud, que analice por qué se dio el 4 de febrero y cuáles son las consecuencias actuales de ese 4 de febrero. Por lo menos, una de las consecuencias de ese 4 de febrero es que por primera vez en la historia de más de 100 años, Venezuela hace uso de su primera riqueza, el recurso, el petróleo. Sobre todo después cuando fueron derrotados en el golpe de Estado de 2002 y en el sabotaje petrolero. Bueno, el petróleo venezolano estaba en los inventarios de los Estados Unidos desde que le dieron el golpe a Cipriano Castro en 1908. Es decir, más de un siglo a donde ellos decían que ese petróleo era de ellos. Es más, ahí en los libros, estos actuales de Mar Esper, que escribieron sobre Trump, la reunión de Trump dice textualmente que ese petróleo le pertenece a los Estados Unidos. Lo dice Trump. Ahí y lo está diciendo el que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos, que eso lo dijo Trump en una reunión. Entonces, el imperio es derrotado y el gobierno toma, ¿verdad?, ejercicio pleno de la soberanía sobre su principal recurso, que es el petróleo. Y ahí es donde viene entonces, ¿verdad?, todo el impulso de las misiones, de las grandes misiones, se pone todo ese recurso a favor del pueblo. Y viene, ¿verdad?, en el 2010, Venezuela tenía el salario más alto de toda Latinoamérica, $574, ¿verdad? Entonces, tenían que frenar eso. O sea, para el imperio, que quería dominar nuestro petróleo, que no les conviene que nosotros seamos soberanos, que no les conviene que nosotros tomamos nuestra decisión política, como por ejemplo esta de entrar a los BRICS, ¿verdad?, y no ser colonia del imperio estadounidense, no le conviene eso, tenía que atacar al sistema, al pueblo, ¿verdad? Y entonces
viene indudablemente a través de la guerra económica, el bloqueo, las sanciones, un deterioro, bueno, de las condiciones materiales de existencia de los venezolanos y las venezolanas. Ahora, tenemos que recuperar, ¿verdad?, nuestros ingresos petroleros, recuperar nuestros ingresos en divisas para poder recuperar el estado de bienestar social que se alcanzó en el gobierno del presidente Chávez. Ahora, todo eso que está pasando es consecuencia de dos fechas fundamentales, pero sobre todo del 4 de febrero, pero es que el 4 de febrero lo empuja, lo hace realidad la rebelión popular de 1989. Son dos fechas que nuestros jóvenes deben estudiar, que deben estar aquí en la memoria histórica de nuestros jóvenes, ¿verdad?, para que puedan analizar correctamente lo que está pasando en el presente y proyectarse hacia el futuro. Escuchemos entonces un audio de Chávez hablar aquí habla Chávez y Maduro sobre el 4 de febrero y el Día de la Dignidad Nacional. Escuchemos. Compañeros, lamentablemente por ahora les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento. Yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Primero, reconocer la valentía de sus soldados valientes y leales. Segundo, asumir la responsabilidad total. Él se echó completa la responsabilidad de lo que fue un mensaje clave para muchos de ese movimiento militar bolivariano. Movidos por una angustia, por un dolor de ver cómo la patria había venido siendo saqueada, humillada, ultrajada delante de todos nosotros y nadie hacía nada y nadie decía nada. Por eso dice ese soldado que es Francisco Ameliach, alguien tenía que hacer algo. Y nosotros hicimos algo. En el momento de trabar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra y así en la carga va gritando el guerrillero: May Santa Virgen del Socorro de Valencia, Madre Santa dice la gente, pero May Santa dice May Santa, y las maneras de los hombres deben respetarlas. Chávez es un pueblo distinto, invencible. ¡Chávez somos todos! Alguien tenía que hacer algo y nosotros hicimos algo. Bueno, y ese algo ahorita, ¿qué es? Alguien tenía que hacer algo y nosotros hicimos algo. Ahora, ese algo, ¿qué es? Que es algo que no comprende, hablando de los algo, es algo que no comprende la derecha venezolana, ¿verdad? Incluso, el imperio, que se cree las cosas que le dice esa derecha. Yo no sé hasta cuándo el imperio se va a calar las mentiras. Y son bien, pero bien erráticos los organismos de inteligencia del imperio. Ahora, si su agente del imperio es la señora Machado, es Borges, ¿verdad?, es Guaidó, bueno, si no hay un buen análisis de la situación de inteligencia, hablando del procedimiento de plana mayor, bueno, toda la operación se les va a caer. No han comprendido que eso que ya Chávez repetía en el 2012, que Chávez no era Chávez, sino Chávez era un pueblo, ¿verdad? Si no han comprendido, ¿verdad?, porque pensaban, Chávez, que era el líder, falleció, y entonces ahora va a ser fácil acabar con Maduro. Y no entienden que Maduro no es Maduro, sino que Maduro es un pueblo con conciencia histórica de nuestro pasado, que nos sentimos herederos de las glorias de Bolívar, el padre de la patria, el que fue capaz con venezolanos pasar sus fronteras no para someter pueblos, sino para libertarlos. Bueno, no están en el análisis correcto. Aquí
el sistema de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos jamás volverá. Puede haber otro presidente, podrá haberlo, ¿verdad?, en el tiempo, pero jamás, por siglos, volverá un sistema de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos, por la razón fundamental de que el pueblo en unión cívico-militar no lo permitirán. O sea, el pueblo respaldado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no lo van a permitir. Eso que quede claro. Aquí el que garantiza, fíjate, con todos esos problemas que tiene los Estados Unidos actualmente, metiéndose siempre en guerra. Ahorita tiene encendido ahí el Medio Oriente, ¿no? Y ya Ucrania ya logró su objetivo, que era poner a Europa a depender de ellos. Y bueno, prácticamente esclavizaron a Europa. ¿Por qué? Porque la clase gobernante que pertenece a la élite del poder globalizada, esa de Europa, que obedece a la reconstrucción después que destruyeron Europa en la Segunda Guerra Mundial, al Plan Marshall, ahí están los apellidos, a cual los Estados Unidos le dio el billete para que reconstruyeran Europa. Son esos que están gobernando, ¿verdad? Y entonces hacen lo que dice el imperio sin importarle a los pueblos que sufran, no. Entonces ¿por qué usaron a Ucrania? ¿Para qué? Para su verdadero fin era arrodillar a Europa, lo arrodillaron al imperio. Esos gobiernos lacayos ya cumplieron con la misión, entonces quédense ya ustedes dependen de nosotros, mordieron el anzuelo y ahora nosotros vamos por lo que nos interesa, que es el petróleo del Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, el que le garantiza, y esa es la verdad, el que le garantiza una estabilidad aquí en Venezuela y un suministro seguro de petróleo, se llama Venezuela, no es más nadie. Y los Estados Unidos, bueno, juegan la geopolítica, como el presidente Maduro es un experto en jugar en ese escenario, en ese tablero de la geopolítica. Así que por favor, bueno, yo no le voy a seguir dando más. Aquí en este programa se le da mucha orientación a la posición, ¿vale? Bueno, sigan así, pues, como siguen, pues, para no darle más orientaciones. No analicen nada de eso, sigan haciéndolo así. Crean que son personas, esos apellidos, los que van a lograr, porque ellos son herederos de ese sistema político de conciliación de élite, tutelado al servicio de los intereses de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos le vaya a arreglar su problema y lo vaya a llevar la mano ahí para que esté la presidencia, y que entonces la Unión Cívico-Militar no va a hacer nada. A que quédense pensando así. Pero vamos a escuchar a Maduro hablando de ahorita, ¿verdad? El pasado 4 de febrero, el domingo pasado, hablar del antes y el después del 4 de febrero. Escuchémoslo. Tenemos que entender de dónde venimos. Sobre todo ustedes, la generación de oro. Tienen que saber, generación de oro, que ustedes son los herederos directos de la generación fundadora del 4 de febrero de 1992. La generación de oro es la generación heredera de las glorias de nuestra patria. Y les toca a ustedes, juventud, llevar las banderas por el resto del siglo XXI. Esa bandera hermosa que ondea allí, miren qué hermosa, el arco que hace esa bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, las 8 estrellas bolivarianas y el 4 de febrero como marca definitiva de un antes y un después, porque la historia de Venezuela tendrá que escribirse en antes y después del 4 de febrero de 1992. Bueno, fíjense, a la juventud, es muy importante, pues, porque es atacado permanentemente. Fíjense algo que hacen las redes sociales, una de las finalidades de las redes sociales, es que aíslan el individuo, ¿no? Y lo bombardean con noticias, ¿verdad? Acontecimientos diarios, y no lo dejan reflexionar ni poner puntos de comparación con el pasado. De eso se encarga. Y otra de las cosas que genera fuertemente es le venden que él sobre todo
debe mandar en el individuo su libre albedrío. El libre albedrío es que él es libre de hacer lo que piensa. Pero resulta ser, compatriota joven, que ya hay estudios suficientes de neurocientíficos, de filósofos, de que las conductas de los seres humanos son programadas por el sistema, ¿verdad? Usted analiza, ¿verdad? Piensa y actúa de acuerdo a un esquema de valores que a usted le sembraron, porque usted es un ser histórico desde que nació. Principios, valores, creencias, experiencia, estudio. En base a eso, ¿verdad? A ustedes lo programaron, a todos nos programaron para hacer de alguna manera. Entonces, te aíslan y te siembran la desconfianza en el otro. Eso es una estrategia fundamental de los dueños, porque ¿quiénes son los dueños de esas redes sociales? Son los que hoy encabezan la élite del poder globalizado del mundo. Son elementos, ¿verdad? Para esa élite, que ya es globalizada, ya no es siquiera la élite de Venezuela, la élite de los Estados Unidos no es globalizada esa élite. Y un elemento fundamental para manejar y moldear conductas humanas son las redes sociales, invocando el derecho a la libertad de pensamiento, pero ustedes lo están programando pero como un algoritmo, pero no. Si usted hace esto es igual a esto. Entonces, en base a eso, una de las cosas que le meten y que ya se ve en el sufrimiento, o sea, se ve en el racional de los jóvenes, que ellos reniegan cualquier tipo de organización, de organizarse, reniegan a la organización popular. El joven piensa que él con su computadora, con YouTube resuelve todo. No es necesario, yo desconfío en el otro. Y al desconfiar en las organizaciones, desconfío en partidos políticos, desconfío en todo tipo de institución. Y entonces, bueno, al estar usted aislado, usted es objeto más vulnerable para ser manipulado. Aquí vamos a oír a dos grandes maestros, otro maestro que de verdad, la primera influencia en mi vida política fue de Hugo Chávez, pero sin equivocarme, el segundo fue el maestro José Vicente Rangel, con el cual yo desarrollé una conexión muy importante. Y era un maestro, un verdadero maestro, que enseñaba. Bueno, aquí está la entrevista de Hugo Chávez cuando sale, ¿verdad?, el 26 de marzo de la cárcel, en 1994, de la cárcel de la Dignidad. Y empieza a recorrer el país. Fíjense eso, Chávez llega. De que yo tengo uso de razón, en la caída militar, 1982, los círculos de estudio, ¿verdad?, pasa lo del 4 de febrero, la rebelión militar, pero construye una base popular sobre todo en esos 4 años, de 1994 al 1998. Pero escuchemos hablar a José Vicente Rangel y a Chávez sobre el por ahora. Escuchemos. Alguna gente experta en medios de televisión consideran que ese minuto tuyo, esas palabras que tú pronunciaste el 4 de febrero, constituyen una lección magistral de comunicación. Es decir, de ahí arranca el mito Chávez. Se proyecta tu figura, se fortalece el movimiento. ¿Deliberadamente tú pensaste que eso iba a tener tal resultado? No. ¿Tú lo pensaste, lo imaginaste? No, en lo más mínimo, José Vicente. ¿En qué momento tú concebiste ese mensaje tan lacónico y tan rotundo? Bueno, fíjate que los generales me exigían que yo escribiese. Después que aceptan la idea, ellos me dicen, Chávez, pero escriba lo que va a decir. Yo dije, no, yo no escribo nada. Es decir, yo voy a llamar a rendición, es mi palabra de honor, ya yo me entregué. Ellos temían que yo llamase a rebelión al pueblo o al resto de compañeros de las Fuerzas Armadas, tantos amigos que tenemos allí. Sin embargo, bueno, al final ellos me presionaron, pero yo no acepté. Incluso llegué a decirles, bueno, si no aceptan que yo lo haga de manera espontánea, bueno, que se retire la prensa, ¿no? Pero ellos estaban muy temerosos de que la situación degenerase, ¿no?, en una rebelión de mayores magnitudes, y lo aceptaron. Ahora, mira, las palabras brotaron, José Vicente. En verdad yo tenía unas 2 o 3 ideas, y allí está el discurso. Yo lo vi después en un programa que tú pasaste, estábamos ya en el San Carlos, y te digo, jamás pensé, pues de manera deliberada no lo hice con esa intención de generar ese impacto sociológico que después fue calibrado por científicos sociales. Yo más bien después del discurso, después de las pequeñas palabras, eso no fue ningún discurso, yo me sentía más desmoralizado aún, porque me llega un general amigo
y me da una palmada en el hombro, me dice, está muy bien lo que dijiste. Yo le respondo, ¿cómo que bien, mi general? Además de que me rendí aquí en Caracas, estoy llamando a quienes están combatiendo a que se rindan ante todo el país. Bueno, yo lo hago porque no quiero que los vayan a masacrar. Pero yo pensaba que había puesto la torta del siglo, pues. Hasta unos días después en la DIM, cuando comienzo a recoger un poco, cuando nos mandan la prensa, a darnos cuenta ya en los sótanos de la DIM lo que eso había calado. Bueno, una clase de comunicación política de dos maestros, pues el maestro José Vicente Rangel y el maestro Chávez. Pues. Y bueno, con el mensaje de que, y la recomendación a nuestra juventud, de que estudien estos sucesos. ¿Qué pasó el 4 de febrero? ¿Por qué pasó? Y bueno, y lo que pasó pues en el 27, que ya viene el 27 de febrero del 89, para estar más asertivo en el análisis de la realidad y proyectar nuestro futuro con conciencia de la memoria histórica. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.